El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Pablo y Bernabé estaban evangelizando, estaban predicando, y lo hacían porque le habían impuesto las manos, los habían enviado. No estaban predicando porque a ellos les parecía, sino porque recibieron una misión, y esa misión la recibieron a través de la imposición de las manos. Ustedes pueden ver otro caso, por otro ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, cuando fueron a escoger los apóstoles, al nuevo apóstol por la muerte de Judas, por la traición de Judas. Hechos capítulo 6, versículo 6. Desde el 5, para que ustedes se den cuenta la importancia de la imposición de las manos, para la misión, para la predicación, la importancia de ser enviados. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144 vamos a responder todos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Todos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
Todos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Todos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, de donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo, que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios,
que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan la palabra de Dios, quienes a diario escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida y te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Le das suscribir, le das a la campanita, le das el dedito para arriba y comparte la palabra de Dios con tus amigos para que también tus hermanos, familiares, conocidos, amigos puedan disfrutar de la palabra de Dios. Hoy compartimos la palabra de Dios, la palabra del día domingo. Me gusta mucho y quiero que enfoquemos nuestra atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21. Durante la semana pasada y durante esta semana que pasó, hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles algunas características de la iglesia, algunas características de la iglesia de la Biblia, de la iglesia primitiva, de la iglesia que Cristo fundó en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando alguien dice que Cristo no fundó una iglesia, es porque no quiere que nosotros nos enteremos que esa iglesia primitiva tenía algunas características. Y vamos a hacer un repaso de estas 2 semanas que han sucedido, de estas 2 semanas que han pasado, y que hemos visto cuáles son esas características, que hemos visto cuáles son esas enseñanzas. Por ejemplo, San Pablo enseña en Efesios capítulo 3, versículo 20, que a Dios le debemos dar la gloria en la iglesia. ¿En cuál iglesia? La iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14 enseña que la iglesia de la Biblia, la iglesia original, la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, tenía a la Santísima Virgen María, Hechos 1:14, como madre, como señora, como compañera. El día lunes pasado celebrábamos la Virgen de Fátima en la Iglesia Católica. Eso demuestra que la Iglesia Católica la tiene como compañera. Luego, Hechos en el capítulo 2, versículo 38, nos muestra que esa iglesia primitiva, que esa iglesia de la Biblia, la iglesia de los orígenes, la iglesia católica, tiene el bautismo, sí, de los grandes y de los pequeños. Hechos 2:39, la promesa del bautismo es para los niños también. Si pasamos luego al versículo 46, Hechos capítulo 2, versículo 46, nos muestra que esa iglesia primitiva, esa iglesia de los Hechos, la iglesia de la Biblia, tenía también la Eucaristía, aquello que Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 19 agarró, partió y le dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo que luego Pablo de la conversión dice: yo recibí del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que él mismo agarró el pan, agarró el vino. Eso mismo lo tenía la iglesia primitiva, la Eucaristía. Si pasamos más adelante, podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 3, antes de que Saulo se encontrara con Cristo, él perseguía a la iglesia. Y la iglesia tenía estas características. En Hechos capítulo 9 muestra la conversión. Ya cuando San Pablo se convierte en Hechos capítulo 9 y es enviado Ananías para que le quite las escamas, podemos ver que luego de la conversión del mismo Pablo, que luego de la conversión del mismo Saulo para ser el predicador, en la iglesia primitiva había otra característica que vamos a estudiar en este día, y era la imposición de las manos, la imposición de las manos. Por eso, para nosotros poder ver si estamos en concordancia o si estamos dentro de la iglesia que Cristo dejó, debemos estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver
todos los detalles que tenía la iglesia en el inicio, la iglesia primitiva, la iglesia católica, y luego haciendo un estudio detallado de las características, podemos observar si realmente esas características corresponden a la iglesia católica o si realmente no corresponden. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la imposición de las manos, cómo se designaban los presbíteros, los sacerdotes. No era que ellos se autonombraban, no era que ellos se decían, yo voy a ser presbítero. Recuerden lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan 20, versículo 21. Como el Padre me envió, yo los envío. Cristo tiene unos enviados, y esos enviados, después de los apóstoles, tienen una cualidad o una característica. Los presbíteros no se autonombran, sino que son a través de la imposición de las manos. Y la imposición de las manos cumplía parte fundamental en la iglesia primitiva. Por ejemplo, después de que Saulo se convierte, para que él pueda realizar la misión que vamos a leer hoy, en este día, domingo, esa misión él la cumple luego de que le imponen las manos. Luego de que le imponen las manos y lo envían a hacerlo. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3, para que ustedes vean, se den cuenta que a San Pablo le impusieron las manos para enviarlo a predicar. Oigan, Hechos capítulo 13, versículo 3 y siguiente. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Si lo leemos desde el 2, Hechos capítulo 13, versículo 2, nos podemos dar cuenta a quién se refiere. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que yo los he llamado. El Espíritu Santo escogió a Saulo, que estaba recién convertido, y a Bernabé. Luego de ayunaron e hicieron oraciones y le impusieron las manos y los enviaron. El envío apostólico, el envío de la iglesia primitiva era a través de la imposición de las manos. Y ustedes y yo podemos ver que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, Simón el Mago se dio cuenta que en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, sí se imponían las manos y quiso pagar para que le transmitieran este don. Hechos capítulo 8, versículo 18, escuchen. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. La imposición de las manos de los apóstoles hacía que se transmitiera el don del Espíritu Santo. Es decir, que en la iglesia primitiva no cualquiera podía agarrar e irse a predicar e irse a evangelizar. Para ser nombrado presbítero, como lo vamos a ver en este día, necesitaba la imposición de las manos. Por eso la lectura de hoy dice lo siguiente. Hechos capítulo 14, versículo 21. Ya Saulo recibió la imposición de las manos. Hechos 13, versículo 3. En el 14, versículo 21 dice, en aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra. Estaban cumpliendo la misión que el Espíritu Santo les encomendó. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe. Pablo y Bernabé estaban evangelizando, estaban predicando, y lo hacían porque le habían impuesto las manos, los habían enviado. No estaban predicando porque a ellos les parecía, sino porque recibieron una misión, y esa misión la recibieron a través de la imposición de las manos. Ustedes pueden ver otro caso, por otro ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, cuando fueron a escoger los apóstoles, al nuevo apóstol por la muerte de Judas, por la traición de Judas. Hechos capítulo 6, versículo 6.
desde el 5 para que ustedes se den cuenta la importancia de la imposición de las manos para la misión, para la predicación, la importancia de ser enviados. Oigan, toda la asamblea estuvo de acuerdo. Hechos capítulo 6, versículo 5. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que eran prosélitos de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos, tanto a los diáconos como a los presbíteros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver que se les imponían las manos para encomendar la misión. Pablo y Bernabé estaban exhortando y animando al pueblo en todas estas comunidades y les decían: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les explicaban a los seguidores, les explicaban a las personas que estaban creyendo que había que pasar por tribulaciones. Y estas tribulaciones nos llevarían al reino de Dios. Y esto es una enseñanza para nosotros. Cuando ustedes y yo somos predicadores de la palabra de Dios, debemos pasar por tribulaciones. Todas las tribulaciones que hemos pasado han sido por la predicación de la palabra de Dios. Cuando usted está predicando, cuando usted está enseñando, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted está predicando la palabra de Dios, cuando usted ayuda, cuando usted anima en una comunidad, cuando usted ayuda y usted anima en la predicación de la palabra de Dios, debes pasar por tribulaciones. Durante esta semana, por allá lunes o martes, vamos a ver cómo a Pablo lo agarraron a piedra por predicar la palabra de Dios. Fíjese en el evangelio de esta semana y se da cuenta en el libro de los Hechos del Apóstol, un poquito más adelante, 14-15, mirarás cómo a Pablo, por enseñar la palabra de Dios, lo apedrearon los judíos. Y ustedes y yo en la predicación de la palabra de Dios recibiremos no aplausos, sino piedras. Piedras de la familia, piedras de los amigos, piedras de los evangélicos, piedras, golpes, maltratos, malas pensamientos, calumnias, difamaciones. Y es lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 5. Cuando los critiquen, cuando los calumnien, alégrense, salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo. Lo que pasaba en la iglesia, cuando le dieron una paliza a Pedro y a Juan y a Santiago, se alegraron, se emocionaron y le dieron la gloria a Dios por padecer estas dificultades por causa del Señor. La palabra de Dios enseña que si usted enseña, si usted predica, si usted exhorta, recibirá golpes, recibirá piedras, pasará por tribulaciones. Y eso es normal que suceda. Así que, si estás pasando por estos problemas, por estas dificultades, no te desanimes. Escuche, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros. Los presbíteros que se designaban no se hacía de cualquier manera. Y el mismo Pablo enseña cómo era la forma de designar los presbíteros. Y los presbíteros podemos ver por lo menos al mismo Pablo designando un presbítero. En primera de Timoteo. En Timoteo podemos ver al mismo Pablo cómo designa, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, él mismo designa un presbítero. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, para que ustedes se den cuenta cómo se designaban los presbíteros, cómo se transmitía el don de Dios y cómo San Pablo anima a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, a que reavive ese don que recibió. Los presbíteros no se designaban de cualquier manera, sino a través de la imposición de las manos. Oigan, por esto te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. El mismo Saulo, después de convertido, recibió la imposición de las manos. Hechos capítulo 13, versículo 3.
Y él mismo le impone las manos a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y le dice, reaviva el don que recibiste a través de la imposición de mis manos. Ese don se transmitía de esa manera. Y en la misma carta a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, escuchen cómo se expresa. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la intervención profética, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. La imposición de las manos era un estandarte de la iglesia primitiva. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y San Pablo dice que a toda comunidad donde iba, imponía las manos. Y esta imposición de las manos que hacía los apóstoles, que Simón el Mago se quiso apropiar en Hechos 8:18, que en Hechos capítulo 6, versículo 6, se les impusieron a los diáconos, que en Hechos capítulo 13, versículo 3, se le impuso a San Pablo, que en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, se le impuso a Timoteo. Era un estandarte, se hacía en la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva tenía a la Santísima Virgen María, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. El bautismo de los niños, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. La Santa Eucaristía, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46. Y la imposición de las manos, Hechos capítulo 6, versículo 6. La imposición de los 7 primeros apóstoles, cuando Simón el Mago, Hechos 8:18, que vio que los apóstoles imponían las manos. Hechos capítulo 3, versículo 13, al mismo Saulo se le imponen las manos. Esto se hacía en la iglesia primitiva. La imposición de las manos se debe hacer en la iglesia actual, en la iglesia católica. Ustedes podrán ver, si quieren darse cuenta de la imposición de las manos, miren, busquen en YouTube, Ordenación sacerdotal Padre Marcos Galvis, y usted se podrá dar cuenta cómo se imponen las manos en una ordenación sacerdotal. Y esta característica de la iglesia primitiva se hacía y se sigue haciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser católico y ser evangélico o ser protestante? Que ellos no tienen la imposición de las manos, no tienen la Eucaristía, no tienen el bautismo de los niños y no tienen tampoco a la Santísima Virgen María. Porque no son la iglesia de Cristo, porque no son la iglesia primitiva, no tienen la confesión. Juan 20, 21, 23. Por eso Saulo recibió su misión y la cumplía. Escuchen. Predicaron en Perges y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron a Antioquía, a donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Esta misión que cumplieron no lo hicieron porque les pareció, sino porque se la habían encomendado. Al llegar reunieron a toda la comunidad y le contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Y las puertas de la fe se abren a través de los sacramentos que nosotros estamos recibiendo y hemos recibido en la Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Elevamos en este día nuestra oración por todos los enfermos, por todas las personas que están en los hospitales, por todas las personas que están en las casas, por todas las personas que están en sus camas, que no se pueden mover, los enfermos terminales. De manera especial por cada una de las personas que piden que oremos por ello. Elevemos nuestra oración por cada uno de ellos, repitiendo aquellas palabras que Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.